Las leyendas son historias transmitidas durante generaciones para explicar conceptos esenciales de la experiencia humana. Todos los pueblos y culturas tienen las suyas, desde China hasta México, desde el comienzo de los tiempos hasta la modernidad. Estas leyendas nos acompañan. Unas hablan de las consecuencias inesperadas a nuestras ingeniosas, aparentemente soluciones, como hace la leyenda nórdica de Loki y el muro de Asgard. Otras hablan de la inevitabilidad de algunas cosas, como narra la leyenda del Ragnarok, una historia que habla de cómo los dioses nórdicos, en su afán por evitar el Ragnarok, la destrucción de su tierra natal, acaban precisamente causándola. Una leyenda similar, una leyenda parecida, se extiende estos días en los foros de Bitcoin y hablo de el shock de oferta. Cuenta este mito que cuando el balance de Bitcoin disponible en las diferentes bolsas baja hasta un nivel insostenible, el precio de Bitcoin explotará. Explotará al alza, se entiende, y entonces, motivados por el nuevo amanecer de Bitcoin a $500.000, más Bitcoin se abrirá camino hacia las bolsas, poniendo fin al shock de oferta y reiniciando el ciclo. Tal y como ocurría en el caso del Ragnarok, este sería el futuro inevitable, inexorable de Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué creemos estas cosas? ¿Por qué creemos en esta leyenda, más allá de que pueda gustarnos que esta leyenda exista? Hay razones, hay hechos tangibles, que es mucho mejor que razones sin más, que apuntan a la posible veracidad de este pronóstico, de esta leyenda. Hacia finales de 2020, miles de Bitcoin empezaron a desaparecer de las bolsas y este proceso se extendió durante meses mientras el precio de Bitcoin no se movía. Finalmente, empujado aparentemente por ese menor balance de Bitcoin disponible en las bolsas, Bitcoin comenzó a subir con fuerza. Desde entonces, como los dioses nórdicos vigilando la duración del invierno para ver si el Ragnarok se acerca, los bitcoiners siguen el balance de Bitcoin, lo estudian, este balance de Bitcoin en las bolsas para saber si podrán retirarse con Bitcoin de una vez. En los últimos meses, este balance, la cantidad de Bitcoin disponible en las bolsas, está cayendo con una fuerza desatada nunca antes vista, al tiempo que el precio se mantiene dentro del rango en el que se ha mantenido durante los últimos meses. Es por estas razones que dentro de la comunidad de Bitcoiners se preguntan si esa historia, si esa leyenda, si el shock de oferta está cerca y el precio de Bitcoin pronto explotará, mandando al Helheim a los no-coiners y alzando al cielo nórdico, al Folvanger, a los hodlers, claro. Por ello, hoy tenemos que adentrarnos en esta leyenda criptomonetaria para ver cuánto de verdad hay en ella. Dale like si tú también quieres un par de cuervos como mascota, como los que tiene Odín y Ali. El libro de órdenes es un instrumento sacrosanto en los mercados. Este muestra la cantidad de acciones, bonos, oro o Bitcoin, el activo que sea, que están a la venta y que se demandan a cada precio en una bolsa o mercado particular. Ambos lados del libro, tanto el de las compras como el de las ventas, representan continentes que podemos considerar separados por el precio. Los que venden, como es lógico, tienen órdenes de venta a precios superiores al último negociado. Querrían vender por encima del último precio. Y los que compran tienen órdenes puestas a precios más bajos. Es decir, querían comprar a un precio más bajo del último negociado. Cuando alguien cruza de un continente al otro, es decir, cuando alguien va y le vende al que compra o cuando alguien compra al que vende, cuando alguien se cruza, en ese libro se marca un nuevo precio. Y ese es el precio, lo que se ve en las pantallas, al menos en esa bolsa. Eso es lo que estás ahí observando y le dices a tu colega, oye, mira, Bitcoin está a 100.000. ¿Por qué dices eso? Pues porque lo has visto en la bolsa, porque ese es el último precio que se ha cruzado en este caso en la media de bolsas, pero bueno, en una bolsa en particular también valdría. Si la cantidad de Bitcoin en las bolsas se reduce, pues imaginar que el libro de órdenes debería mostrarnos mucha menor liquidez
por el lado de la oferta. Si asumimos entonces que la demanda se mantiene igual, al comprar Bitcoin será más fácil elevar el precio. Pues si quieres comprar, no sé, ponle 863 Bitcoin y solamente hay 567 a la venta en todo el libro, pues vas a comprar probablemente a peores precios, precios más altos que si la oferta fuese mucho mayor. Y bueno, en ese ejemplo, obviamente, pues no comprarías todo el Bitcoin que quieres. En el caso de Bitcoin hay, como he comentado, muchas bolsas, distintos sitios, incluso distintas bolsas en el mismo sitio. Y muchos de estos libros, y no todo el Bitcoin que está en una bolsa, está a la venta, pero para estimar la cantidad de Bitcoin potencialmente a la venta en un momento determinado, usamos lo que se conoce como el balance disponible acumulado en las bolsas en cada momento. Y esto es lo que está bajando fuertemente desde finales del año 2024. El shock de oferta del que habla la leyenda implica que este proceso, llevado a sus últimas consecuencias, esta bajada constante de la oferta disponible de Bitcoin en las distintas bolsas, podría desembocar en una situación en la que sea prácticamente imposible encontrar Bitcoin a la venta en la bolsa. Que tú, con tu uniforme de trader, podrías meter una orden para comprar, no sé, 0,0005 Bitcoin a mercado y con esa minucia de orden subirías el precio de Bitcoin un 10% tú solito, dejando de lado que esto sería divertido solo durante unos 5 minutos más o menos, pues rápidamente te darías cuenta de que el mercado de Bitcoin ha dejado de existir a todos los efectos, pues cabe preguntarse si este escenario por el cual se produce este shock de oferta es siquiera posible, o si por el contrario hay, digamos, gato encerrado en el marcado descenso en la cantidad de Bitcoin que vemos disponible en las distintas bolsas globales que tradean, que ofrecen Bitcoin. Checkmate, un analista de Bitcoin que se quedó con uno de los nombres más guapos disponibles, fue uno de los primeros en usar esta medida, usar el balance de Bitcoin en las bolsas para predecir el precio de Bitcoin. En noviembre de 2021, y respaldado por la experiencia vivida a finales de 2020, Checkmate predijo que Bitcoin no podía estar en un mercado bajista, ya que la cantidad de Bitcoin en las bolsas estaba cayendo, estaba bajando. Esperaba, por tanto, que viendo lo que estaba ocurriendo con esa caída en el balance de Bitcoin en las bolsas, pues Bitcoin empezaría a hacerlo bien desde ahí, es decir, empezaría a subir. Pero ocurrió algo inesperado, sobre todo para Checkmate, entiendo, y es que si bien el balance de Bitcoin en las bolsas se mantuvo plano desde esa caída inicial que observaba Checkmate, incluso descendió algo desde ahí, el precio de Bitcoin no solo no subió, sino que se hundió desde los $60.000 hasta casi $15.000. El descenso de la oferta de Bitcoin en las bolsas, el descenso de esa Bitcoin disponible a la venta en las bolsas vino acompañado de un descenso mucho mayor, mucho más pronunciado en el precio. Pero, ¿y mi shock de oferta? Pues espera, porque la cosa se pone mejor. Y es que si las caídas en el balance de Bitcoin disponible en las bolsas vistas hasta ahora en esos ejemplos te han parecido pronunciadas, pues estas no son nada en comparación con el colapso que se está dando hoy. Pero ¿dónde está yendo todo ese Bitcoin? ¿Y por qué si hay tanto Bitcoin saliendo de las bolsas no está el precio ya en $1.000.000? La razón de que el shock de oferta esté dando gatillazos la encontramos precisamente en lo que explica la salida de tanto Bitcoin de las bolsas. Antes de ver por qué y a qué me estoy refiriendo, pues te voy avanzando ya el escenario final de Bitcoin, lo que veremos al final de todo con el sponsor de hoy, Firefish. Luego lo entenderás. Pero sí, Firefish es una plataforma que pone en común a personas que quieren euros o quieren dólares y están dispuestos a dejar Bitcoin como respaldo de un préstamo. Y por otro lado, a gente que tiene euros o tiene dólares y está dispuesta a prestar ese dinero a cambio de un interés que ya te digo yo que es más interesante que el interés que puedes conseguir, no sé, prestándole dinero a un amigo, seguro que mejor que ese, pero además con la seguridad de que hay Bitcoin respaldando ese préstamo, de manera que si el que te ha pedido el dinero no te lo devuelve, pues ese Bitcoin se liquida o ese Bitcoin directamente se te envía para que tú puedas repagar ese préstamo que concediste. De esta manera, lo que hace Firefish es poner en común a gente que quiere dinero, gente que quiere prestar dinero, y lo hace sin que tú tengas, si eres el que pide dinero, que perder el control de tu Bitcoin. Es decir, ese Bitcoin lo dejas en la blockchain de Bitcoin, no lo transfieres a Firefish,
sino que simplemente se queda ahí y de ahí puede ir al que te ha prestado el dinero si no devuelves tu dinero o solamente de vuelta hacia ti. Es decir, es una transacción que está prefirmada en la blockchain de Bitcoin para que tenga esos dos posibles destinos en función de lo que ocurra con el préstamo. De esta manera, Firefish no puede disponer de tu Bitcoin como le dé la gana, nadie puede disponer de ese Bitcoin como te dé la gana, simplemente está ahí como respaldo del préstamo. Por eso me gusta Firefish, porque permite esta solución de los préstamos con Bitcoin sin tener que perder el Bitcoin o sin tener, mejor dicho, que ceder ese Bitcoin a un tercero que podría usarlo luego por ahí en lo que le dé la gana. Así que si quieres usar este servicio, pues te invitaría a hacerlo usando el código UPSB y de esa manera el primer préstamo te saldrá con unos términos mucho mejores. Así que, no sé, aprovéchalo. Bien, Bitcoin no está en $1.000.000 por culpa de la famosa expresión latina que seguramente te suena, ceteris o ceteris paribus. Ceteris, las otras cosas, paribus iguales, una frase muy usada en la economía para hacer predicciones cambiando una variable y asumiendo que el resto de variables se quedan como están. Una ficción que lastra cualquier pretendido análisis científico de la economía y que también, mira, acaba con la leyenda famosa del shock de oferta. Y es que si recuerdas, la premisa para que se produzca el shock de oferta es que la oferta de Bitcoin en las bolsas se reduzca y la demanda se mantenga igual, elevando de esta manera el precio y retroalimentando el proceso hasta llegar a esas últimas consecuencias planteadas anteriormente. Y esto es así. Es así, pero siendo esto cierto, es también irreal, pues nada se mantiene igual en el mercado conforme el precio de Bitcoin cambia. La demanda varía con el precio y también varía la cantidad de Bitcoin en las bolsas. Es decir, esta cantidad de Bitcoin disponible en las bolsas se ve directamente influida por el precio de Bitcoin, aumentando conforme sube el precio de Bitcoin. El sueño del shock de oferta, esa leyenda, se asienta entre otras, sobre la idea errónea de que existe un perfil de comprador de Bitcoin que no vende nunca y que éste es capaz de comprar más Bitcoin del que vende el resto, que claramente son aquellos que de vez en cuando venden. Y esto sencillamente no es así. El long-term holder, ese comprador que compra y guarda Bitcoin durante al menos medio año, es un perfil que ha ido ganando peso con el paso del tiempo en Bitcoin y que actualmente aplicaría a casi 15 millones de Bitcoin sobre el total que sabemos que en algún momento sería de 21 millones. O sea que es un porcentaje importante el que está en manos de esos long-term holders. Pero demasiado a menudo se confía en que ese long-term holder, en que ese perfil de tenedor de Bitcoin no venderá nunca bajo ningún concepto. Supongo que el nombre de long term holder pues lleva a confusión, pero por ejemplo, entre el 1 de noviembre de 2024 y el 24 del mismo mes, es decir, en apenas 23 días, 3 semanas, estos long-term holders, estos holdeadores por cojones que dicen, se desprendieron de $60.000 millones en Bitcoin, coincidiendo con el rally alcista que llevó el precio de Bitcoin a los $100.000, por vez primera, se entiende. El mismo Checkmate, escarmentado por lo vivido entre 2021 y 2022, a día de hoy explica que constantemente se infraestima por el mercado y por la gente y por los bitcoiners la cantidad de Bitcoin que se vende y que puede vender la gente, cuando en realidad solo esta presión vendedora por parte de los conocidos como long-term holders es generalmente más que suficiente para compensar incluso las incesantes y cada vez mayores compras de Michael Saylor. De esta manera, estudiar la oferta disponible en las bolsas es algo que no sirve para hacer ningún tipo de predicción futura sobre el precio de Bitcoin y desde luego no debería usarse para vaticinar el famoso shock de oferta, pues la existencia de tal shock es tan irreal como Odin y sus colegas. Pero, bien, podrías preguntarte, ¿cómo es posible explicar el descenso conjunto del Bitcoin disponible para la venta, como hemos visto, y el precio de Bitcoin bajando a la vez? O al menos, ¿cómo puede la drástica menor cantidad de Bitcoin en oferta no haber provocado ya su ascenso? O al menos, yo qué sé, empujarlo un poquito. Pues la respuesta a este misterio está en que el Bitcoin disponible para la venta ya no se encuentra únicamente en las bolsas, como ocurría antaño, sino que ahora el Bitcoin a la venta
está mucho más distribuido y son estos otros kioscos los que han extraído Bitcoin, ese Bitcoin que ha ido desapareciendo de las bolsas. Time Chain Index muestra, por ejemplo, cómo la bolsa Coinbase, una de las bolsas mayores del mundo, tiene algo más de 1 millón de Bitcoin. Esta cantidad es la que se computaría como disponible para la venta, pero también podemos ver que en los ETFs de Bitcoin habría al menos otro millón de Bitcoin. Y este Bitcoin no se considera disponible para la venta, pero es totalmente vendible. O sea, es tan vendible este Bitcoin como el que está en un libro de órdenes en Binance. Es decir, mucho Bitcoin ha salido del considerado hasta hace un par de años como lugar donde se vende Bitcoin, esas bolsas de Bitcoin, pero gran parte de esa salida ha sido en dirección a nuevos puntos de venta como los ETFs y otras entidades financieras que usan Bitcoin como colateral para crear instrumentos financieros que permiten, de nuevo, la compraventa de Bitcoin papel. Así, la financialización de Bitcoin, como podemos llamarla, elimina el poco valor que le quedaba al estudio de los balances de Bitcoin en las bolsas y convierte definitivamente en un mito el shock de oferta. Ahora, igual que el Ragnarok en la mitología nórdica significa al tiempo el fin y el principio de algo nuevo, la drástica salida de Bitcoin de las bolsas sí que puede significar algo. Significa el fin de la hegemonía del comercio con Bitcoin y con Bitcoin real, y el comienzo, a su vez, de la era del Bitcoin papel. Definitivamente no es este un resultado tan guay, tan genial, tan esperado como el que ofrecía o como el que prometía el de la leyenda del shock de oferta. Más bien, diría que se parece a esta otra leyenda mencionada antes, la de Loki y el muro de Asgard, en la que el dios nórdico acaba siendo montado por un caballo mágico. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si te suscribes, pues recibirás un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues mira, el último iba sobre lo que ocurrió en el año 1177 a.C., un momento que también fue uno de esos puntos de inflexión para la humanidad, uno de esos Ragnaroks en los que pasa algo que acaba con todo y luego comienza de nuevo otra movida distinta. Bueno, pues ahí hablaba de cómo en este caso, el cambio que se produjo tuvo un tinte bitcoinero. Dejémoslo ahí. Así que si quieres leerlo, pues nada, vete ahí a la newsletter y lo lees. Y si te suscribes, pues recibirás el siguiente. Recuerda también que hay una cosa que se llama Bitbox, que es una especie de dispositivo USB chiquitín, así molón, que te permite la autocustodia de Bitcoin. Y tú dirás, ¿para qué quiero esto? Pues para trastear con la autocustodia. O sea, Bitcoin mola porque a día de hoy todavía puedes conseguir Bitcoin en real, Bitcoin hasta cierto punto tangible. Y ese Bitcoin lo puedes mover, lo puedes tocar en tu dispositivo para la autocustodia. Y me gusta Bitbox porque permite esta actividad o esta, digamos, capacidad que tiene Bitcoin de manera sencilla. Pues lo de autocustodiar a veces puede ser complejo, pero con Bitbox es muy sencillo. Así que me gusta trabajar con ellos por eso y porque llevan 800 años haciendo esto y nunca han fallado a nadie. Así que en este sentido son gente de fiar, son suizos, un poco aburridos, pero buena gente. Y te enviarán una Bitbox en un día o dos si la compras y si usas el código UPSB entonces recibirás un descuento en esta compra. Así que mira, ¿para qué pedir más? Bueno, de hecho hay más cosas, otras pijadas varias para la autocustodia, pero bueno, con una Bitbox ya irías tirando y luego puedes ir añadiendo cosas, todas con descuento. Y cerremos el mañana de hoy recordando el nacimiento en tal día como hoy de... Sí, es un personaje ficticio, pero hasta cierto punto digamos que es real, y es que supuestamente hoy es el día en que nació Homer Simpson, por todos conocido, y que me viene al caso porque en mi historia, en mi vida, en mi carrera, creando vídeos y demás, ha habido algo que siempre me ha llamado la atención y que he intentado replicar hasta cierto punto, y es el uso del amarillo, en el sentido de usar algo que te identifique. Pues los Simpsons hasta cierto punto al menos cuenta la leyenda que son amarillos, porque en su día querían hacer algo que cuando la gente va pasando canales, al encontrarlos dijera, hostia, los Simpsons, ¿no? Porque son los únicos que son amarillos. Entonces era fácilmente reconocibles. Y es por eso bueno tener algo que fácilmente te identifique, para que cuando la gente está pasando de canal en YouTube, pues sepa que eres tú y no eres otro.
Mola, pero es difícil.